sociólogo, un analista. ¿Cómo ve el cuadro político en la Argentina después de las elecciones? Marco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo advertís el clima político después de una elección en la cual el gobierno ha dicho conservamos la mayoría de las cámaras, somos la primera minoría, pero perdió, la verdad, los principales distritos electorales? Sí, perdió una buena cantidad de votos respecto de 2011. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ¿no? pidió 1 millón de votos, por ejemplo. Exactamente. Sí, es un cuadro político nuevo, digamos, donde hay un relativo equilibrio entre fuerzas de la oposición y el oficialismo, y dentro de la oposición, a su vez, hay un arco, digamos, de opciones, algunas que se han fortalecido más que otras, y ese relativo equilibrio de este escenario de transición que se abre puede ser afectado, digamos, en los meses que vienen por alguno de los avatares económicos que mencionaba recién González Fraga, y también por otros acontecimientos políticos que vamos a presenciar. ¿Acontecimientos ¿no? políticos cuáles? Bueno, en primer lugar, si el gobierno se equivoca, como suele hacer, cuando se le da un regalo, en general termina convirtiéndolo en un disgusto para sí mismo, digamos, ¿no? Con la ley de medios ya se equivocó varias veces. Si va por la vía esta de la aplicación de oficio y demás, creo que puede ser puede terminar pagando un costo político más serio del que ya pagó en el pasado por tener una estrategia de comunicación muy poco razonable. Creo que en relación a la interna peronista también hay una serie de cuestiones muy delicadas que hay que ver cómo maneja. Hasta aquí, digamos, da la sensación de que el cristinismo duro, digamos, va a cerrar filas alrededor de un candidato propio y van a dejar Yo te diría que sí, a Scioli, ¿no? que sí, bueno, Scioli podrá ser, pero también va a haber un candidato kirchnerista, Exactamente. esto está claro. Ahora, si eso lo proponen dentro de un esquema de elecciones en las PASO donde de convivencia, exactamente, digamos. se verá quién es el que puede ganar en las PASO para una candidatura del peronismo oficial que más o menos contenga a todos los que no den el salto a la oposición. Bueno, eso puede mantener más o menos cohesionado a un peronismo que no va a ser Ya hay señales, ¿no? El último domingo a Scioli yo te diría que el festejo oficial lo corrió. Exactamente. Y dignificó a Capitanich, a Uribarri, ante el propio Scioli, que se había puesto una campaña al hombro cuando nadie la quería agarrar. Sí, no, digamos, el kirchnerismo es muy mal pagador, digamos, ¿no? Después de todo el esfuerzo que hizo Scioli por más o menos hacer una elección digna en la provincia, haberlo puesto al lado de Vudú en esa situación creo que fue la señal de que no va a haber una competencia franca para decir, bueno, si No, Scioli... y si hablan del ingreso de alguno de sus, alternativas al gobierno, Capitanich o Uribarri, le están tendiendo un puente al 2015. No, claro, el kirchnerismo puede elegir su candidato, pero si a Scioli le cierran la posibilidad de mantenerse medianamente, digamos, como un candidato posible, me parece que lo que van a terminar alentando es una polarización, digamos, Sí. ¿no? Los que podrían ser sciollistas se van a ir con Massa, y dentro del oficialismo lo que va a quedar es solamente lo más duro. Yendo un poquito atrás, vos pronunciaste la palabra transición y la presidenta ni quiere escucharla esa palabra. Ella dice que no hay transición, que ella termina su gobierno en diciembre del 2015. No, efectivamente, digamos, estamos en la última etapa del gobierno del mandato, del segundo mandato de Cristina, y uno podría decir, bueno, la transición es en realidad, en sentido estricto, después de la elección presidencial, cuando ya se sabe quién va a ser el nuevo presidente. Entre el momento de que asume el nuevo presidente y la votación. Exactamente. Digamos, ¿no? Ahora, yo creo que cuando se habla de transición en sentido más amplio, uno lo que está diciendo es el kirchnerismo ya no controla toda la escena política, ni siquiera controla al conjunto del peronismo, y hay, por lo tanto, un proceso de reacomodamiento. En ese proceso de reacomodamiento, un régimen político que estaba terriblemente concentrado empieza a cambiar, digamos, ¿no? Y si el gobierno no se adapta a ese cambio, puede terminar cometiendo errores más serios de los que ya cometió. ¿Podría ser una pieza fundamental en la comprensión o no de ese problema? Si es que hay cambio de gabinete, ¿cómo se integra? Digo, porque hay algunos que hablan de un gabinete con gobernadores, con intendentes. Pichetto dice, che, escúchenos que ganamos, somos el PJ. ¿No? Parecería que hay como un clima ahí. Sí, bueno, entre esos factores imponderables, digamos, que pueden cambiar el equilibrio que resultó de las legislativas, creo que cómo va a volver Cristina y con qué ánimo va a recomponer su gabinete es uno de los factores importantes, ¿no? Porque Bueno, si creo ella... vital. El gran interrogante es eso, cómo vuelve, uno supone que va a venir plenamente, que va a ser una recuperación
parcial, tampoco puede trabajar 24 horas, pero va a tener que enviar señales, me parece, muy pronto. Sí, digamos, puede hacerlo, ¿no? O sea, sería toda una novedad porque el kirchnerismo nunca tuvo gabinete en serio, digamos, nunca No. respetó a un ministro como un poder propio, siempre consideró a los ministros como empleados que respondían, digamos, a órdenes, ¿no? Y me parece que cambiar en ese sentido puede ser muy difícil para el conjunto del gobierno y en particular para Cristina. Ahora, de todos modos, la posibilidad existe porque lo cierto es que tienen el tiempo y tienen los recursos. Con hacer ya ofertas a líderes peronistas que tienen aspiraciones para el futuro, ya eso cambiaría el clima. Ahora, ¿no? Marcos, hablando de eso, ¿no? Digo, vos decís los ministros nunca fueron considerados. La línea de poder que, bueno, parece hoy estar vigente, que cuando Cristina en Olivos, qué sé yo, pasa por el hijo, por el secretario general, no pasa por ninguno de los ministros ni por el jefe de gabinete. Ni mucho menos por el jefe de gabinete. Digamos, Un jefe de claro gabinete que hoy aparece es un cuestionado vocero, por versiones que parece que se origina en el propio gobierno, ¿no? Sí, sí, sale solamente para responder a críticas que le hacen al gobierno, como si fuera un vocero, bueno, en una función devaluada de lo que hacía Aníbal Fernández antes, digamos, ¿no? Bueno, en esa situación creo que, claro, armar un gabinete cuando ya mucha gente cree que el gobierno está de salida, cuando hay problemas muy serios y hay que ver cómo se pagan costos políticos para resolverlos, porque algunos ministros van a tener que tomar decisiones impopulares, por ejemplo, subir las tarifas, digamos, ¿no? Sí, o la baja de subsidios. O congelar los subsidios, por lo menos congelar los subsidios. Congelar los subsidios. Aumentar algunos impuestos, aumentar digamos, ¿no? algunos impuestos, el desdoblamiento cambiario, digo, algunas y reconocer cosas que se va a tomar deuda, que eso cambió la estrategia del gobierno, de la idea del desendeudamiento ya no va más, digamos, ¿no? Y, bueno, todas esas cosas pueden ser más o menos, digamos, a la gente se la puede convencer de que eso hay que hacerlo, pero de todos modos supone costos, ¿no? Y me parece que para eso hay que, digamos, Cristina va a tener que encontrar no solamente las personas adecuadas, sino convencerlas de que si hacen sacrificios y esfuerzos, eso va a ser compensado, le van a dar, digamos, una posibilidad en el futuro. ¿Para qué, por ejemplo, Urribarri? ¿Para qué va a ser jefe de gabinete si lo pueden poner a hacer un es una trabajo? jugada, dicen, de Zanini para ponerlo como jefe de gabinete para que lo conozcan más y que en el 2015, eventualmente, ¿no? No, pero el costo de pasar de ser gobernador, donde finalmente ganó una elección, a ser jefe de gabinete, que puede ser una picadora de carne, tal vez es demasiado riesgo, digamos, ¿no? Bueno, me parece que Uribarri quiere. Marcos, gracias por haber venido, ¿eh? No, fue un gusto, a vos. ¿eh? Es la hora de los intendentes. Hay una construcción nacional que se viene de los intendentes. ¿Qué piensa hacer Massa en ese sentido? Gustavo Pose, intendente de San Isidro, buenas noches. ¿Cómo le va, Gustavo? Charlie, buenas noches. ¿Cómo está viendo el momento político en la Argentina después de las elecciones? Y hubo elecciones hace escasos 7 días y parece que no hubo elecciones. Que no hubo elección. Y la verdad es que lo que tenemos que decirle a la gente es que, bueno, en la Argentina hubo cacerolazos, movilizaciones de millones de personas como nunca el año pasado, hasta el 18 de abril, no estuvo tan lejos el 18 de abril, y que desde la política pudimos cumplir con ese deseo de que hubiese un vehículo, una herramienta, un frente, fue el Frente Renovador, y donde poder hacer una oposición constructiva. Así que, si bien en la semana no hubo elecciones, en esta semana sí podemos decir que hubo elecciones. Sí, no, claro, porque obviamente el tema de la Corte y la constitucionalidad y el enfrentamiento, el gobierno, Clarín, borró un clima electoral que el gobierno todavía no terminó de explicar. Para el gobierno es la primera minoría y son mayoría de la Cámara. Un detalle más, Massa ganó por casi un poquito más el 45% de los votos. Cuando se termina de hacer el escrutinio es el 45% de los votos. Eso no está en ningún lado. Y casi 1 millón de votos. 4 millones de votantes, Y 4 millones y de pico de votantes de y una distancia de 1 millón de votos. Y bueno, igualmente eso ya lo que significa es que es más importante